Hola, sean muy bienvenidos a Reporte Climático. Mi nombre es Iván Carrillo y este es el espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano enfocado en periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Semana a semana conversamos aquí con un especialista de la región y juntos abordamos las causas, consecuencias y oportunidades frente al mayor desafío de nuestro tiempo, la alteración del clima. ¿De qué manera dicho fenómeno afecta a las columnas de nuestras economías, como es el turismo? ¿Puede esta actividad llevarse a cabo de modo coherente con la emergencia ambiental? Hoy responderemos a tales interrogantes guiados por Vicente Ferreira Acosta, quien desde la iniciativa Sustentur en México nos compartirá su experiencia como consultor en temas de turismo sostenible, resiliente y regenerativo. Acompáñenme a conversar con él después de nuestro acostumbrado viaje por las noticias climáticas del planeta. El lago Crawford, en Canadá, ha sido identificado como la posible zona cero del Antropoceno, es decir, el periodo geológico definido por el impacto del ser humano en la Tierra. Según la BBC, se trata de un pequeño cuerpo de agua ubicado en la provincia central de Ontario, cuyos sedimentos han registrado consecuencias que van desde la intensa quema de combustibles fósiles hasta el plutonio de las pruebas nucleares. Actualmente, existe el consenso de que vivimos en el Holoceno, lapso que inició luego de la última edad de hielo, hace unos 11.700 años. Sin embargo, en años recientes, el llamado Grupo de Trabajo sobre el Antropoceno ha propuesto la actualización de la historia del planeta. Su argumento es que en la década de 1950 comenzó la Gran Aceleración, un crecimiento repentino de la población humana y sus patrones de consumo. Este suceso coincide con el depósito de materiales tecnológicos, como el aluminio, el cemento y el plástico, en las capas de sedimento del lago Crawford. La inflación es un fenómeno que se presenta en la economía de los países y se caracteriza por el aumento prolongado y desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en sus mercados. Uno de los síntomas es que el dinero ya no alcanza para comprar lo mismo que antes, y esto afecta especialmente a las personas con menores ingresos. De acuerdo con la agencia AFP, Nicolai Tangen, director del Fondo Soberano de Noruega, ha dicho que el cambio climático está contribuyendo a la inflación, pues afecta la productividad de las naciones. Para hacerlo aún más evidente, Tangen citó lo que ha ocurrido en Europa durante el verano en curso. Ha sido tan caluroso que no se puede trabajar a mediodía. Además, advirtió que los fenómenos climáticos extremos, cada vez más severos y frecuentes, golpean el turismo. Por ejemplo, al cierre de esta nota, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, adelantaba la declaración de Tenerife, en las Islas Canarias, como zona catastrófica debido a los incontables incendios forestales. El calor creciente a nivel global ha detonado nuevas propuestas arquitectónicas y algunas parecen salidas de la ciencia ficción. Tal es el caso de las construcciones bajo tierra en la ciudad minera de Coober Pedy, al sur de Australia, donde las temperaturas suelen sobrepasar los 50 grados Celsius en verano y decaen a 2 grados en invierno. Ahí, el 60% de la población se refugia de dichos extremos mediante hogares subterráneos que se mantienen a una agradable temperatura de entre 19 y 24 grados Celsius sin necesidad de costosos sistemas de aire acondicionado. Al respecto, el investigador Will Hunt le comentó al medio Life Science que aunque la mayoría de las personas estarían dispuestas a ir bajo tierra por periodos cortos, la idea de vivir en esos lugares permanentemente es muy difícil. No pertenecemos allí, ni biológicamente ni fisiológicamente. Nuestros cuerpos simplemente no están diseñados para la vida subterránea, añadió el autor del libro Bajo Tierra, una historia humana de mundos bajo nuestros pies. La Organización Mundial de Turismo ha advertido que este sector es altamente vulnerable al cambio climático y, al mismo tiempo, aporta cantidades importantes de los gases que calientan al planeta. Acelerar la acción por el clima en el turismo es, por lo tanto, esencial para garantizar su resiliencia frente a la crisis.
El devenir de América Latina y el Caribe está anclado al turismo, tanto que en las naciones caribeñas esta actividad representa 26% del Producto Interno Bruto total y en el resto de la región contribuye con el 10%. De que estamos en un sector, el turismo, que es muy importante a nivel internacional, genera pues 1 de cada 10 empleos, se mueven más o menos pues 1.200, 1.300 millones de turistas internacionales a nivel global. Y este movimiento, como pasa con cualquier actividad económica, pues genera efectos positivos y efectos negativos. Y en los últimos años ha habido un reconocimiento importante de parte del sector de estos impactos, del tema de consumo, del tema de generación de emisiones, del tema de residuos. Pero no todo el turismo conlleva el mismo impacto. Estas son algunas precisiones que hace al respecto Vicente Ferreira. Y en ese sentido, pues tenemos que hacer una distinción muy importante entre los modelos de turismo tradicional, ¿no? Todos estos modelos que conocemos de turismo pues más masivo, que puede ser sol y playa, que puede ser este turismo cultural, incluso que va a grandes ciudades y que genera sus impactos. Y desde hace algunos años, pues el tema del cambio hacia tratar de buscar modelos alternativos que por un lado disminuyan el impacto que genera el sector y que también busquen maximizar estos impactos, sobre todo sociales, en materia de empleo, en materia de derrama a las comunidades. El modelo alternativo es el del denominado turismo sostenible. Veamos cómo es que lo definen los expertos. Bueno, yo básicamente diría que es aquel turismo que gestiona adecuadamente sus impactos y que busca sobre todo generar un beneficio a la hora de hacer el turismo. Puede ser un beneficio ambiental a través de la conservación, la restauración, un beneficio a las comunidades, ¿no? Y cuando hablo de comunidades me refiero tanto a rurales como urbanas. Se encarga primero de identificar estos impactos y después de tratar de disminuir o incluso compensar aquellos ambientales y maximizar pues los económicos y los sociales, que básicamente pues son la base del beneficio de esta actividad que gestionamos y que generamos. Datos globales demuestran que cada vez más los viajeros buscan experiencias locales y auténticas y están dispuestos a pagar por destinos con actividades gastronómicas y culturales o de aventura y naturaleza, donde predomine el ecoturismo y esté presente el agroturismo. Bueno, yo creo que es un tema que cada vez está más en la agenda y en la conversación. Es un tema del que se habla todo el tiempo, es un tema que está en todos los documentos que nos toca leer, en todos los planes, en todos los programas, pero es un tema que de alguna manera pues hace falta implementar de forma mucho más efectiva y mucho más agresiva. Sí, en nuestros destinos en general en Latinoamérica seguimos promoviendo pues a veces modelos de turismo de estos tradicionales, porque tenemos pues estos modelos que de alguna manera, entre comillas, nos funcionan, aunque hay algunos países desde hace muchos años y algunas ciudades también que han apostado por estos nuevos modelos, sobre todo por ver a la naturaleza y por ver a las comunidades como un activo importante para la actividad turística y buscando un beneficio directo hacia ellos. Vicente Ferreira nota un avance en las políticas que favorecen al turismo sostenible, pero también reconoce que en América Latina aún hay mucho trabajo por hacer. Digamos, a nivel Latinoamérica, sobre todo en una región tan rica de recursos, en una región biodiversa y culturalmente muy, muy importante, pues tendría que ser el modelo, ¿no? Tendría que ser la base del desarrollo del turismo. Seguimos viendo de repente pues algunos casos en los que no se toma en cuenta este tema en el desarrollo de políticas públicas, pero sí hay países, te podría yo mencionar, Colombia, Costa Rica, Panamá, entre otros, que tienen políticas fuertes enfocadas a este sentido. Si algo le hace falta a México, por ejemplo, es diversificar su oferta de destinos en los que se puede practicar un turismo diferente. En materia de turismo hay un reconocimiento de la importancia de las áreas naturales protegidas, pero me gustaría dar un dato que creo que refleja un poco también este tema, ¿no? El 85% de los turistas internacionales que vienen a México llegan a solo 5 destinos, entonces hay una concentración, sobre todo en destinos de playa, salvo Ciudad de México también, pero pues nos ha faltado diversificar y nos ha faltado aprovechar sobre todo el potencial que tiene México como país para desarrollar productos diferentes
pero también para atraer a un turista que está allá afuera y que está buscando estos temas. Para Vicente Ferreira son 3 los obstáculos que han impedido la sostenibilidad del sector turístico. Yo creo que va desde la construcción de la política pública. Seguimos teniendo una política pública que voltea mucho hacia arriba, ¿no? Pero no voltea hacia abajo, y cuando tú construyes una política pública sin participación activa, pues eso después no baja. Entonces creo que ese es uno de los temas. El segundo, nos atoramos mucho en casos y ejemplos, es decir, hay casos y hay ejemplos, pero no son casos y ejemplos que estemos potenciando, que estemos presumiendo, que estemos bajando y compartiendo experiencias entre comunidades y entre el sector privado. Creo que ese es un tema fundamental, porque sí hay ejemplos, pero si yo te pregunto de cuáles son los 10 ejemplos, pues a lo mejor es muy complicado porque no nos hemos preocupado por documentarlos y sobre todo por replicarlos y acelerar esa replicabilidad, porque que funciona, funciona. Y el tercero me parece que es fundamental, que tiene que ver con una promoción país. Si tú vas a cualquier parte de donde vayas y preguntas por México, México sigue siendo la parte costera, sigue siendo Cancún, sigue siendo Los Cabos. Creo que nos ha faltado como país una promoción mucho más agresiva, como la tienen otros países de la región, para posicionar justamente el tema de que somos un país donde se puede hacer turismo sustentable y donde se puede hacer modelos diferentes, buceo, se puede hacer observación de aves, se puede hacer senderismo, tenemos 184 áreas naturales protegidas. Un análisis publicado en Nature Climate Change indica que el turismo global representa el 8% de las emisiones totales de efecto invernadero. Su futuro depende de que sea capaz de recortarlas a la mitad de aquí al año 2030. El turismo sostenible en América Latina puede ser una realidad. Hagamos un recorrido de sur a norte en la región para conocer aquellos casos que constituyen toda una lección a nivel mundial. En Chile se están haciendo cosas muy interesantes en materia de gestión de áreas protegidas y sobre todo en materia de diversificación. Tienen proyectos de turismo relacionados con ciclismo muy importante que han generado rutas, han generado alternativas, ¿no? Eso por el lado de Chile. En el caso de Argentina, por ejemplo, están trabajando muy fuerte en todo el tema del enoturismo, pero con un enfoque sustentable, regenerativo. Hay muchas bodegas de vino donde se hace buen vino, pero además tienen experiencias turísticas y tienen experiencias turísticas relacionadas justamente con sustentabilidad. Brasil tiene también pues, iniciativas muy interesantes, sobre todo en lo comunitario. En Colombia, por ejemplo, hay una apuesta muy, muy fuerte en el tema de aviturismo, ¿no? Colombia se ha posicionado en los últimos años como el país para ir a observar aves. Y si bien es cierto, es un país que tiene muchas aves, también tienen una política y acciones muy, muy específicas en este sentido. Panamá, por su parte, ha apostado por el turismo oceánico. Turismo oceánico sostenible, tienen una ley de arrecifes, están trabajando en modelos, están trabajando en estos esquemas. Costa Rica, ni qué decir, ¿no? Es de los pioneros en el tema de ecoturismo. Y luego, bueno, en algunas regiones ya específicas, como la región del arrecife mesoamericano, donde se están también detonando actividades y proyectos de buceo relacionado con la restauración de corales, que pues tenemos unos corales que desgraciadamente por cambio climático y otros temas están enfermos. Con todo y sus desafíos internos, México cuenta con historias que vale la pena destacar. A mí me gusta mucho el trabajo que se hace en Quintana Roo, donde yo vivo, en la Reserva de la Biosfera Siancán, que tienen un modelo de turismo comunitario de los mejores que he visto yo a nivel Latinoamérica, con socios locales y con beneficio muy tangible. Sí, fíjate que en Siancán, Siancán se decreta como reserva de la biosfera a finales de los 80s, 86, en 87 se vuelve sitio patrimonio, y a partir de los 90 se empieza a generar un modelo de turismo de muy bajo impacto, gestionado principalmente por comunidades, y pues que las comunidades en realidad son los que tienen el beneficio local del recorrido. Son recorridos
a través de lagunas, a través de canales, de observación de aves. Incluso han ampliado la oferta para generar pues tours de 4, 5, 6 días para visitar varias comunidades en la región. Este destino se ganó su lugar en un mercado de alto poder adquisitivo sin abandonar su compromiso ambiental. No es un tour barato y eso pues también creo que genera un ingreso importante para la comunidad. Están totalmente comprometidos con el área protegida y son ellos mismos los que trabajan en estos esquemas. Y los socios de las cooperativas siguen siendo socios de origen maya. Muchos de los trabajadores de la cooperativa o de las cooperativas que operan en la zona son también de origen maya, y el beneficio pues se refleja directamente en sus comunidades, en servicios como escuelas, servicios públicos, salud, y al final es un esquema que es muy completo porque tienen un producto de muy buena calidad, tienen guías certificados de muy buena calidad también, lo que les permite justamente dar un buen servicio. En cuanto al turismo de bajo impacto, Vicente Ferreira resalta el modelo de Community Tours Sian Can. Veamos en qué consiste. Esta organización comunitaria, una de las que operan en la reserva de Sian Can, pues es un modelo que vale la pena conocer, y más si pueden venir y vivir la experiencia, creo que se van a dar cuenta que realmente es de estos modelos que vale la pena replicar miles en Latinoamérica, y hay oportunidad para ello. A lo mejor 3 o 4 procesos que han logrado ser lo que tienen ahora. Uno, el tema de que la comunidad hizo el proyecto, ¿no? Y promovieron ellos el proyecto de inicio. Nos ha tocado trabajar en comunidades donde llega el gobierno y le dice, aquí vamos a hacer tal cosa, pero si la comunidad no lo adopta, no funciona. Aquí vino de la comunidad. 2, pues el estar en un sitio, en un área protegida y en un sitio patrimonio, también ha traído la atención tanto de turistas, pero también de organizaciones, de muchas organizaciones que han apoyado, pero también la comunidad ha respondido, porque también ha tocado ver casos de organizaciones pues, que se apoyan y que no necesariamente tienen este sentido. 3, el tema del mercado. Lo dices muy bien, tenemos un mercado enorme en el norte de turistas. Algunos de esos turistas traen ya esta conciencia de la sustentabilidad, entonces eso ha ayudado mucho a que podamos atraer un mercado especializado, pero que ya está en la región, que muchos de los proyectos de ecoturismo y turismo comunitario tienen el reto del mercado. Y finalmente el tema de la promoción. La promoción también se ha hecho un trabajo muy importante con autoridades para promover la zona, pero para promoverla bien, para decir, esto es un área protegida, esto es un sitio patrimonio, el tour se hace de manera local, no es un destino para densificar, para recibir miles o millones de turistas, pero pues vas a vivir una experiencia, la verdad, única, ¿no? Muestras como las que hemos descrito son, asimismo, herramientas de mitigación y adaptación al cambio climático, una crisis que ya no puede esperar a ser atendida. Bueno, primero, te decía, el turismo tiene una responsabilidad importante en el tema de emisiones de CO2 y con eso pues ha habido también un esfuerzo muy importante de empresas y de organizaciones por tratar de mitigar las emisiones y compensar. Hay algunos proyectos muy interesantes en México. Huatulco es uno de ellos, donde hay procesos donde el turista puede comprometerse con la compensación de sus emisiones. Y también el sector poco a poco ha ido, incluso en un entorno complejo por temas de legislaciones, pero ha ido apostando por energías renovables, por buscar estos esquemas de colaboración para disminuir las emisiones. Y bueno, se va avanzando en ese sentido. Aún así, creo que el potencial del turismo para disminuir las emisiones es muy fuerte, sobre todo pensando en un turismo regional, ¿no? El turismo regional, el turismo que haces en auto, que haces en autobús, genera menos emisiones pues, que el turismo internacional que llega precisamente por el tema del transporte. Y hay iniciativas interesantes. Una de ellas ha sido impulsada por la Organización Mundial de Turismo como elemento de la Declaración de Glasgow, donde hay cerca de 700, 800 empresas que han apostado justamente por este tema de la mitigación o en su caso la neutralidad climática. Y en el caso de la adaptación, a mí me parece que la relación es directa.
Nosotros como sector turístico vivimos del recurso natural. Es decir, nadie viene a un hotel o a tomar un tour porque el hotel o el tour es muy bonito. Y aunque venga por esa razón, en realidad dependemos de una serie de servicios, ¿no? Los arrecifes generan playa y por eso tenemos playas tan bonitas, nos dan protección costera. Y en el tema de cambio climático, el rol del sector turístico es fundamental para poder apoyar justo estos temas de restauración, de conservación y de adaptación al cambio climático. Sin embargo, cuando hablamos de turismo, no todo lo que se pinta con color verde es verdaderamente sostenible. Estas son algunas advertencias que nos hace Vicente Ferreira sobre el llamado greenwashing. Y creo que ahí hay una responsabilidad compartida. Yo siempre he creído que un turista educado y un turista consciente y un turista que conoce tiene mucho más oportunidades de reconocer cuando algunas empresas, grandes o pequeñas, porque la verdad es que en este tema hay de todo, realmente están tomando un compromiso. Entonces, yo creo que esa es la base. Al final, la gente que viene a nuestros destinos, la gente que hacemos turismo, entre más informados estemos, vamos a poder identificar. Y yo siempre he sido un convencido de que el mercado de alguna manera manda y genera, ¿no? Por otro lado, está el tema de la regulación. Hay ya algunos avances también en algunos países de Latinoamérica de regulaciones relacionadas con transparencia, con rendición de cuentas, incluso algunas empresas que por obligaciones a lo mejor bursátiles tienen que publicar informes de sustentabilidad. Y lo interesante de eso no es necesariamente que los publiquen, sino que logremos también como consumidores empaparnos de lo que están haciendo y que podamos de alguna manera, cuando vemos una práctica que no necesariamente lleva este tema, pues también alzar nuestra voz. El mensaje debemos propagarlo rápido, pues el tiempo de respuesta ante la emergencia que vivimos se nos está agotando. Bueno, yo siempre he sido de la idea de que vamos tarde, ¿no? Lo cual no quiere decir que por ir tarde pues ya no tengamos que acelerar el proceso. Creo que el gran reto que tenemos en la conservación y la restauración de nuestros recursos es enorme. Hemos implementado modelos que no necesariamente son compatibles con la conservación de los recursos, pero tenemos una obligación de acelerar. Necesitamos acelerar, sobre todo en un contexto que vivimos como el que vivimos ahora, el que vivimos post pandemia, donde también hay un mercado que de alguna manera es mucho más consciente de estos temas y donde nos permitimos tener una pausa para replantear qué queremos hacia nuestro sector. Esto fue Reporte Climático, el espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano enfocado en periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y espero encontrarme con todos ustedes la próxima semana en un nuevo episodio. Muchas gracias por habernos acompañado.